Buenas tardes. A nosotros nos tocó el tema de fotoperiodismo, pero antes voy a presentarles a mis compañeros. Carlos Eduardo García Galicia Jiménez, David Chontal Ixtepán y un servidor, Uriel Antonio Filobello Pérez. Bien, ahora vamos a hacer una pequeña definición de qué es fotoperiodismo. Es un género periodístico que tiene como objetivo representar y comunicar a través de fotografías determinados o acontecimientos, personajes, temáticas o sucesos. Los periodistas que se dedican a este género se les denomina reporteros gráficos o fotoperiodistas. Bueno, y ahora que hemos entrado en el tema, podemos empezar a desglosar lo que es el fotoperiodismo. Como ya escuchamos, el fotoperiodismo también lo podemos definir como es el género de fotografía donde esta es realizada de manera en que esta pueda ser publicada en los medios de comunicación, ya sean escritos o audiovisuales, para informar como evidencia de lo ocurrido en un determinado suceso. Clasificación de los géneros en fotoperiodismo. Se pueden clasificar de la siguiente manera. Los temas que se fotografíen y el para qué, cómo va a ser utilizado el material fotográfico, el objetivo a comunicar o lo que exprese, el contenido editorial, los elementos que componen las imágenes y los medios tecnológicos por donde el material sea difundido. Hay unas pequeñas pistas también para reconocer géneros de este tipo de fotografía, como lo son pues el mensaje y contenido de la misma, la retórica del discurso, ya sea opinión editorial, simbolismo, lenguaje utilizado, motivacional, denuncia, etc. También la aplicación o fin utilitario de la fotografía, ya sea así de información, un registro histórico, documento histórico, publicidad, eh, experimentación, investigación y demás. También podemos darnos cuenta también que es de este tipo de fotografía por la tecnología utilizada. Unos ejemplos como la realidad virtual, experimental, conceptual y el performance. Medios de comunicación también, en donde sean expuestas estos trabajos, revistas temáticas especializadas, foros, presentaciones, archivos, bancos de imágenes, y tema o sujeto fotografiado. En el fotoperiodismo, puedo darles un ejemplo, pueden ser noticias, sucesos y fenómenos sociales, retrato, antropología, teatro, cine, arquitectura, arte y publicidad. La fotografía documental o periodística. Para poder definir una diferencia entre estas dos resulta a veces un poco complicado, pues ambas se entrelazan prácticamente, son muy cercanas y parecidas entre sí. Así que pensando en que la fotografía documental o periodística pueden ser la misma por las características de sus funciones, quiere decir que son pues prácticamente una misma, y este tipo de fotografía puede definirse también como un medio de comunicación. Géneros en el fotoperiodismo. Considerando que en este rubro es un género de la fotografía, podríamos clasificar a sus géneros propios como subgéneros. Serían los siguientes: fotografía informativa, testimonial, fotoensayo y fotoilustración. La informativa o periodística publicada por los medios con fines informativos y editoriales. La testimonial, tradicionalmente conocida como documental. El ensayo, forma autoral de expresión,
o interpretación de hechos o fenómenos que se analizan a profundidad y genera un mensaje complejo que se basa en la opinión e interpretación del fotógrafo, la personal. Y la fotoilustración que complementa temas independientes o ajenos a la línea editorial de los medios. Continuamos con la retórica en el fotoperiodismo. Géneros relacionados con la retórica del discurso. Podemos encontrar aquí al fotoreportaje, que se relaciona con este y la fotografía informativa, porque el fotoreportaje es un registro fotográfico de un acontecimiento, fenómeno, noticia, de tal manera que estas imágenes sean suficientes sin acudir al recurso de integrar textos, para transmitir el testimonio de ese hecho como algo visual. La fotonoticia es una imagen individual que se sintetiza e informa de un hecho, fenómeno social, suceso, etc. Inicia, al igual que el fotoreportaje, cumple su función informativa por sí misma, a través de los códigos visuales independientes, al margen de la información adicional que podría encontrarse en texto o complementaria de los textos escritos. La editorial. Fotoeditorial es la que comunica el punto de vista del autor, del fotógrafo, o el medio que la publica. Este tipo de fotografía analiza con profundidad un fenómeno social, suceso, acontecimiento, una persona o una situación para comunicar los elementos más importantes de ella, derivados de una ideología o filosofía determinada. Esta fotografía editorial es una fotografía en forma que forma opinión. Tenemos más aquí como la crónica fotográfica, que además de transmitir conceptos o hechos, puede también contar historias, narrar. La crónica contiene muchas afirmaciones o informaciones basadas en historias estructuradas en un orden de conceptos que corresponden en una secuencia de varios eventos. Tiene una lógica narrativa o simplemente va en el tiempo. El retrato. eh, Podría ser la entrevista en el periodismo escrito. Se compara con algo así. En ambos, el periodista o fotógrafo comunica la esencia de un personaje, y el retrato a través de los elementos de la vista, de los visuales iconográficos que definen su persona. Y los géneros relacionados con la tecnología. Ya por último, esta clasificación corresponde a los recursos técnicos utilizados por el fotógrafo para realizar su trabajo. Así tenemos fotógrafos que utilizan la fotografía analógica, que pues cada vez está en más desuso, y la fotografía digital construida y el collage, los multimedia, etc. Bueno, dando a conocer lo que es el fotoperiodismo, aquí tenemos unos puntos clave, eh, que es lo que en sí es el fotoperiodismo. Nos dice que es un tipo de imágenes que poseen cualidades. También construyen una cosa a partir de su esencia. Nos ayudan a referenciar y a interpretar. El fotoperiodismo también engloba imágenes en los medios masivos, electrónicos y virtuales. También dice que es la emoción del fotógrafo. El fotoperiodismo organiza y jerarquiza. En este mapa conceptual vemos los géneros del fotoperiodismo, que es fotografía informática, fotografía testimonial, que va ligada a la fotografía documental y a la fotografía periodística. Esos tres van de la mano en la fotografía testimonial. Llevan en sí a un hecho o a una investigación.
el fotoensayo y la fotoilustración. Nos dice que la fotografía informática, perdón, es sujeta al mercado de la noticia, está comprometida con la realidad, con un concepto ampliamente debatido. Esta rama exige objetividad, está sujeta al tiempo inmediato y también corresponde a las 5 preguntas o a las 5 W: quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. Es de amplia cobertura mediática y llega a grandes audiencias. Estos son mayormente los medios masivos de difusión o en los que se difuse la fotografía informática. Igual en este siguiente esquema vemos la fotografía testimonial. Ahí me come una letra, compañero. Les decía anteriormente que está ligada a la fotografía eh, documental y a la fotografía periodística. ¿Por qué? Porque la fotografía testimonial comparte un compromiso con la descripción y es una opinión que va más allá de la información. Igual que la fotografía documental describe fenómenos estructurales. La fotografía periodística, al igual que la fotografía documental con la testimonial, viene nacida de la práctica de observar fotográficamente y mayormente se sustenta en la opinión del fotógrafo. Sus principales medios de difusión son revistas temáticas, secciones especializadas, los medios, los portales de internet y electrónicos. El fotoensayo. El fotoensayo es la investigación de la temática iconográfica, trasciende de la foto testimonial. Tiene congruencia en el interés ideológico del fotógrafo y es un discurso organizado y jerarquizado en argumentos y puntos de vista del fotógrafo. Describe fenómenos complejos, afectivos, emotivos y técnicos. Mayormente está sustentado o siempre está sustentado en la opinión del autor. Y aquí podemos observar sus medios masivos de difusión, que son difusión masiva limitada, discurso organizado en temas de argumentos y puntos de vista, galería, esto lo podemos ver en galerías, museos, círculos artísticos y culturales, igual en revistas, portales de internet y presentaciones especiales. La fotoilustración es un género complementario de texto a la información. Su objetivo nos dice que es motivar, inducir o ilustrar. Está desvinculada de la realidad y ajena a las noticias, no como las demás, los demás géneros del fotoperiodismo. Y nos dice que también acepta todo tipo de manipulación. Esta rama también está ajena a la línea editorial y tiene su total libertad en su narrativa. Bueno, ahora vamos a ver los subgéneros del fotoperiodismo. El fotoperiodismo se divide en muchos subgéneros, los cuales son los siguientes: política, deportes, policía, sociales, vida cotidiana, publicidad, cultura, espectáculos, ciencia, ecología, fotoreportaje, fotoeditorial,
fotocrónica y el retrato, por mencionar algunos. Bueno, en lo que se refiere al género de política, esta debe de abarcar una propaganda más publicidad invasiva. Lo mejor que debe de resaltar, por ejemplo, en un candidato es el retrato, las tendencias políticas y también habla de mensajes claves. Y aquí podemos ver pues dos ejemplos de fotografías relacionadas con la política. Y bueno, el siguiente es uno muy común, como son los deportes. Estos deben reportar gráficamente el deporte en cuestión y debe transmitir y evocar sensaciones. Como por ejemplo, aquí tenemos otros dos ejemplos. Y en el segundo vemos pues cómo dos deportistas están transmitiendo sentimientos. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente, que es el de policía. Esta está relacionada generalmente con la nota roja. Asesinatos, robos, motines, incendios, y también hablan de cuando, por ejemplo, cuando la autoridad ya intervino en el hecho. Y aquí podemos ver dos ejemplos donde podemos apreciar pues la brutalidad policíaca, protestas, vandalismo, etcétera, etcétera. El siguiente género se refiere a las sociales, a la nota de sociales. Esta registra de manera testimonial aspectos privados, como podrían ser bodas, cumpleaños, aniversarios, etcétera. Como lo podemos ver en esta foto, donde está pues una boda entre dos personas famosas, ¿no? El siguiente subgénero es el que se relaciona con la vida cotidiana. Este se refiere a eventos que suceden a diario y estos pretenden capturar lo más común de alguna zona, como en este ejemplo que podemos ver a vendedores de frutas en un mercado de la Ciudad de México. El siguiente subgénero es el que se refiere, es la publicidad. Este planea construir fotografías que serán difundidas públicamente, crear emociones o necesidades y sobre todo aumentar el consumo de un producto, como lo podemos ver en estos dos ejemplos, de la marca Coca-Cola y un anuncio un tanto antiguo de Bimbo. El siguiente subgénero se refiere a la cultura. Esta, mediante expresiones artísticas, habla de lugares, también se refiere a la pintura, música, literatura, festivales, etcétera, etcétera. Como por ejemplo, en la foto que podemos ver una foto del Festival Cultural Mictlán, que se hace cada año en la ciudad de Jalapa, Veracruz. El siguiente subgénero es el que se refiere a los espectáculos, como pueden ser eventos grandes, también este subgénero capta imágenes de conciertos, obras de teatro, espectáculos, etcétera, etcétera. Como podemos ver aquí en el ejemplo, pues un concierto, ¿no? El siguiente subgénero es el relacionado con la ciencia. Es aquel que acerca la actividad investigadora a la ciudadanía y también aquel que mantiene una vinculación y un compromiso con la realidad. Como podemos ver aquí, el ejemplo de un telescopio, de una imagen muy reciente que se vio del universo, del telescopio espacial James Webb. El siguiente subgénero es aquel que está relacionado con la ecología. Es aquel que captura la interrelación de los seres vivos entre sí y su entorno. Como en este ejemplo que podemos apreciar un paisaje donde hay una manada de jirafas, todo su entorno, en fin. El próximo subgénero es el fotoreportaje. El fotoreportaje es una secuencia de fotos que narran un hecho noticioso en cualquier esfera de la vida diaria. Se compone de un número indeterminado de fotos, aunque no deben de sobrepasar de 5. Las fotos deben de narrar en orden el hecho noticioso
y cuando las fotos no complementan una información, se debe escribir un texto muy breve, como por ejemplo, aquí podemos ver un fotoreportaje muy pequeño de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. El siguiente subgénero es la fotoeditorial. Esta comunica el punto de vista del fotógrafo o el medio que la publica. Es la fotografía que da una forma de opinión del que está sacando la foto. Como por ejemplo aquí podemos ver, tenemos dos ejemplos. Los famosos besos de despedida en una guerra, y también en la guerra reciente, pues un padre ucraniano despidiéndose de su familia. El próximo subgénero es la fotocrónica. Es aquel que transmite conceptos o hechos, pero también puede contar historias. Narra por la lógica o simplemente por el tiempo, como en este ejemplo, que podemos apreciar un centro turístico en Siria antes y después de la guerra. Se refiere más que nada al antes y al después. Y por último tenemos el subgénero del retrato, y es aquel en el que el fotógrafo comunica la esencia de una persona en una imagen. Como aquí en estos dos ejemplos, podemos apreciar un retrato de una joven niña rubia, donde verdaderamente pues, se resalta su esencia de ella. Y el otro también es de una joven adolescente, en donde el fotógrafo verdaderamente resalta pues todas sus facciones en sí. Y bueno, eso sería lo que se refiere a los subgéneros del fotoperiodismo. Ok. Bueno, retomando lo que es la retórica del fotoperiodismo que ya nos había explicado el compañero Carlos, nos dice que el fotoreportaje es es un registro visual de un hecho. Más que nada esto nos da como para las personas que nos adentramos a ese tipo de información, quedemos bien informados sin necesidad de algún tipo de texto. En la fotonoticia nos dicen que es una imagen individual que sintetiza e informa un hecho. Cumple su función a través de códigos visuales independientes. Y la foto editorial comunica el punto de vista del fotógrafo. Analiza con profundidad un fenómeno social o un acontecimiento o un suceso, lo que nos decía por ejemplo, el compañero ahorita, Uriel, en la imagen del beso del tren. En la crónica fotográfica nos dice que contiene información o afirmaciones. Esto es más que nada basadas en historias estructuradas en un orden de conceptos que corresponden a secuencias o eventos. Y el retrato es la entrevista en el periodismo escrito. Comunica la esencia de un personaje, como en la foto que vimos de las dos chicas, estaban más que nada transmitiendo un mensaje. Y los géneros relacionados con la tecnología son los recursos que el fotógrafo ocupa o más que nada utiliza para ayudarse a hacer el tipo de fotoperiodismo. Mayormente ahorita ya la análoga ya no se usa, mayormente están usando lo que es ya en la actualidad la fotografía digital, la construida, el collage o los multimedia. Y pues esto sería todo de nuestra parte en la investigación del fotoperiodismo, sus géneros, sus subgéneros y su retórica del fotoperiodismo. No sé si quieran agregar algo más, compañero. Bueno, creo que hemos explicado todo de
de buena forma y esperamos que haya sido una exposición buena y que sea del agrado de nuestros compañeros y de la profesora. Pues muchas gracias, compañero Carlos o Uriel. Sería todo.